Llevabas el botón abrochado. Yo recuerdo que no llevabas el botón abrochado. Sí, bueno, por comodidad, porque si no, como vas con el micro y tal. Pero en fin, oye, el debate yo creo que fue bien. Ahí estuvimos los 4 candidatos exponiendo nuestros proyectos. Oye, Los que 4 españoles, no. Los 4 no. Bueno, 3 y un ausente. Has hecho alguna promesa que me gustaría charlar un momento de ella. Has dicho que vas a derogar, en el primer Consejo de Ministros, Sí. vas a derogar la reforma laboral. Sí. ¿Cómo vas a hacer eso si la Troika obligó a firmar a Rajoy en el año 2012 para no hacernos un rescate total, que habría una reforma laboral? Y sobre todo con Bruselas, que salía ayer, creo que era, ayer o antes de ayer, Sí, como diciendo que mucho, quieren. diciendo que el próximo presidente del Gobierno tendrá que darle una vuelta de tuerca a la reforma laboral. ¿Nos estáis vendiendo cosas que no podéis cumplir? No, claramente lo vamos a cumplir. Es que eso no es una opción, es una obligación. Es que este gobierno durante estos últimos 4 años lo que ha hecho es que tengamos menos empleo, hay 100.000 ocupados menos, tengamos más precariedad, 9 de cada 10 contratos que se firman en nuestro país son temporales, 1 de cada 4 tienen una duración de una semana y luego tenemos ahora mismo unos sueldos inferiores a hace 4 años. Es que se pagan 40.000 millones de euros Pedro, no es la menos pregunta que en te he hecho. sueldos. La pregunta que te hago Se es... puede, claro que sí, porque además a la Comisión Europea hay que decirles lo siguiente, que se puede resolver el problema del paro creando empleo con derechos, no empleo sin derechos, que es lo que está ocurriendo ahora mismo. ¿Nosotros qué proponemos? Nosotros proponemos, por ejemplo, para luchar contra la temporalidad, reducir a 3 el número de contratos, uno temporal, uno indefinido y otro de formación. Esto implicaría, para muchos jóvenes que nos estén viendo, que vamos a acabar con los falsos becarios. Vamos a acabar con ese tipo de contratación que es la explotación laboral de muchísimos jóvenes en nuestro país. Yo me comprometo a reducir la temporalidad del 26% actual al 15% en 4 años, con ese tipo de contratos. Porque al final, ¿qué es lo que pasa en muchas empresas? Que hay puestos de trabajo estables, pero que son cubiertos con contratos temporales. La temporalidad puede durar 1 año, pero no puede durar 20 años, como ocurre en muchos casos. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Oye, si hay un contrato estable, tiene que haber, o mejor dicho, un empleo estable, tiene que haber un contrato estable. Y ese es el compromiso. Eso es un deseo. Luego, No. la realidad No, porque de cómo están las empresas y de cómo está España y de cómo está Europa, en Europa nos examinan cada 6 meses, que esto se nos ha olvidado. Pero nos examinan cada 6 meses. Claro, pero en Europa lo que Europa quiere... nos llaman los deudores eternos. En Europa, Bueno, Bruselas pero dice nos que no llaman- confía en absoluto en nuestros bancos. Pero Entonces, mira, dicen, básicamente, por resumir, que la crisis va para largo. No, Y eso no cuadra con nada de lo que estáis diciendo No es vosotros. cierto, no es cierto, porque lo que tenemos que hacer es salir de esta austeridad y nosotros podemos perfectamente salir creando empleo con derechos. Mira, nosotros cuando estuvimos en el gobierno subimos, creo recordar, en torno a un 40% el salario mínimo interprofesional. Durante estos 4 años se ha congelado el salario mínimo interprofesional. ¿Sabes cuál es la recomendación de Europa? Subir el salario mínimo interprofesional al 60% del sueldo medio en España, que es en torno a 1.000 euros. Ese es mi compromiso en 8 años. Como mi compromiso es también, por ejemplo, aprobar una ley de igualdad ¿Tú crees que con 1.000 salarial. euros una familia de 4 personas puede Hombre, lo que vivir? no puede vivir es con 200 o 300 euros, que es ahora mismo lo que se cobran por muchos contratos, ¿no? Y también lo que tenemos que hacer es aprobar una ley de igualdad salarial. Es que en muchas ocasiones Europa dices, oye, pero Europa no dice que en España, por ejemplo, las mujeres cobren un 24% menos que los hombres. ¿Y por qué eso ocurre? Porque no existe una ley de igualdad salarial. Eso también yo me comprometo a aprobarlo. Y también me comprometo a hacer una cosa que me parece importante, y es que ahora mismo hay muchísimos desempleados que tienen más de 52 años, a los cuales este gobierno ha suprimido su derecho a una prestación, siendo desempleados, que les permitía conectar con la pensión, con la jubilación, cuando terminara su vida laboral. ¿Qué vas a hacer para recuperar la caja de seguridad? O sea, la caja de seguridad de la Seguridad Social, que es la hucha de las A mí eso me ha sorprendido mucho La hucha de las del pensiones. vídeo que decía una señora, no, los mayores vamos a votar al Partido Popular porque nos cuida. Digo, cuidado, porque no es cierto. Es que vamos a ver, hay una cosa que se llama el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Para que nos entienda toda la gente, estamos hablando de los ahorros de nuestros pensionistas. Y para mí, el cuidado de nuestros mayores es la mayor de las prioridades. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante estos últimos 4 años? Que Rajoy heredó 70.000 millones de euros en esa hucha de las pensiones y ahora mismo están 30.000 millones de euros. Es decir, que si Rajoy sigue en el gobierno, de aquí a 4 años, en lugar de tener 30.000 millones de euros, tendremos solamente 1 céntimo de euro.
Con lo ¿Y cual, si sigues tú? No. no, porque... Si sigues tú, será todo No, maravilloso. no, porque ¿sabes lo que ocurrió, por ejemplo, cuando gobernó el Partido Socialista? Que no cogimos ni un céntimo de euro de la hucha de las pensiones. Precisamente Rajoy, durante la pasada semana, ha anunciado que saca 7.750 millones de euros más de esa hucha de las Muy bien, pensiones. Pedro. ¿Y luego- qué vas a hacer tú? Pero en el terreno real. Poner Yo te digo, no. un impuesto. No, yo lo que digo es, hay que reconstruir el Pacto de Toledo, para que nos entiendan los telespectadores, es el lugar donde se consensúan las políticas de nuestras pensiones. mucho Y más ahí, claro. ¿qué es lo que tenemos que hacer? No solamente, o sea, que no es solamente financiarlo con las cotizaciones a la Seguridad Social, sino también vía impuestos. Esto está pasando en otros países europeos. Por ejemplo, Dinamarca financia también con cargo a los presupuestos. ¿Por qué no nos las vamos pensiones. todos a vivir a Dinamarca de una vez? Yo no quiero... ¿Os pasáis la vida hablando de Dinamarca? Pues mira, pero son bastante contradictorios, porque, por ejemplo, Albert Rivera dice mucho querer ser como Dinamarca, pero ha propuesto una rebaja de impuestos si al final las cuentas cuadran de una u otra forma. Tú puedes decir, oye, yo quiero rebajar los impuestos, que es lo que dice tanto Rivera como Rajoy. Vamos a rebajar los impuestos. Vale, Tú ¿eso dices qué? que no se pueden rebajar los Es que impuestos. mienten. Que hay que subirlos. No. No. Es que no. Vamos a ver, a la clase media y trabajadora yo no voy a subirles los impuestos. Ni un céntimo de euro. Ahora, eso sí, al gran fraude vamos a luchar contra él. A las grandes corporaciones van a pagar más impuestos de lo que pagan ahora. Ahora mismo una mediana empresa, una pequeña empresa, paga más impuestos que una gran corporación del IBEX. Estoy tan cansado de escuchar que todo el mundo va a luchar contra el gran fraude. Bueno, perdona, es que este gobierno lo ha amnistiado, ¿eh? Eso es cierto. Bueno, pero yo hablo pero de es que que es una al gran final diferencia, ¿eh? llega uno y dice, no, los inspectores de Hacienda, el otro, no, el gran Pero fraude, el gran vamos a fraude acabar fiscal, con ellos. Pero el gran fraude fiscal habrá que combatirlo. Sí, Luego, oye, pero ¿cómo será lo más- combates? Si el dinero Pues es... con más si el- inspectores. los inspectores, ¿sabes lo que hacen? Van a un ordenador y miran todos los datos. Todas las personas que tienen facturas son inspeccionables. Toda la persona que trabaja en negro no deja rastro pero en mira, ningún lado. por eso Y yo- ahí por los eso- inspectores de Hacienda le dan y sale la pantalla azul. Tú sabes, cuando yo escucho, por ejemplo, a Podemos decir que va a subirlo el IRPF a los que ganan más de 60.000 euros al año, yo digo, se equivoca. Porque el problema no es el IRPF. El impuesto de la renta de las personas físicas es, al final, la nómina de los trabajadores. Aquellos que de verdad ganan dinero no pagan en el IRPF, pagan a través de sociedades interpuestas, pagan a través del impuesto de sociedades o de la SICAP. Y ahí es donde yo me comprometo a entrar. ¿Vas a en los acabar con la impuestos de SICAP? sociedades y con la SICAP. ¿El PSOE va a acabar con la SICAP? Vamos a ver, aquel que diga que La va SICAP a eliminar... son 100 socios que Sí, entonces... que hacen tributan una- a un 1%. Y eso es. Pagan un 1%. No, vamos a ver, la figura tú no la puedes eliminar porque existe en todo el mundo y eso, pues quien diga que lo va a eliminar, miente. Lo que sí que puedes hacer es lo siguiente. Lo que hay dentro, tú lo puedes extraer y puedes hacer tributar a esos 100 socios por lo que hay dentro de la SICAP. Es decir, a mí no me importa tanto la figura como lo que hay dentro. Y lo que hay dentro lo vamos a sacar para que pueda